Se los dije. Eh, el día de ayer inclusive estaba platicando con una alumna y me comentaba que era una reforma inconstitucional, que miraba hasta cierto punto algo fuera de la realidad. Esa alumna básicamente trabaja en el Poder Judicial Federal, pero se los dije. Le dije que teníamos que esperar la ley secundaria. Tenemos que esperar las instrucciones, el procedimiento. Ahora, del cómo está establecida, cuál es el fondo del asunto de la ley secundaria, habrá que analizar en otro punto, pero si vemos lo que dice Animal Político en su publicación del día 15 de octubre, dice, diputados aprueban leyes secundarias de la reforma judicial. Senado podrá emitir convocatoria para elección de jueces. Morena y sus aliados aprobaron dos leyes secundarias de la reforma judicial para que el Senado pueda emitir la convocatoria de la elección del Poder Judicial. Los legisladores la aprobaron a pesar de que la oposición advirtió sobre errores de redacción. Todas las leyes, todas, tienen errores de redacción. Me tocó realizar la ley general o ley estatal de transparencia y acceso a la información del estado de aquí de Chiapas, sino de redactar, analizarla. Muchísimos errores. Y así sale con errores. ¿Por qué? Porque se va combatiendo al tiempo, estás contra el tiempo. Los gobernantes ya le exigen. Somos humanos, no robots. En cuanto a la redacción, hay los procedimientos para que se puedan subsanar esas fallas. La nota que nos da Animal Político nos señala, a pesar de las críticas de la oposición por errores de redacción, diputados de Morena y sus aliados aprobaron cambios de dos leyes secundarias de la reforma judicial. Se trata de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Aquí tengo también que hacer un parteaguas. Si los propios abogados te señalan que no tiene que estar haciendo nada el INE, pues el INE constitucionalmente no está para realizar votaciones. Tenemos un doble juicio. ¿Por qué? Porque cuando hicieron las consultas ciudadanas, cuando López Obrador realizaba sus famosas consultas ciudadanas, fui uno de los primeros que dijo, es que la ley general del país, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, viene establecido y dice que esas consultas ciudadanas no las pueden hacer los partidos políticos, lo tiene que hacer el INE, porque es el garante, es el encargado, quien conoce sistemas de votaciones. Pero la Constitución lo señala, solo se deben de hacer en momentos electorales. Estados Unidos es un ejemplo. Claro, otro sistema de justicia muy distinto, pero ejemplo que ellos hacen sus consultas ciudadanas, realizan sus consultas ciudadanas, ¿dónde? En sus elecciones, época electoral. En México todo se puede. Y lo que no se puede se inventa. Dice, los diputados de Morena y sus aliados celebraron la aprobación de los cambios a la LEGIP y a la Ley de Medios de Impugnación necesarios para que el Senado pueda emitir a más tardar el miércoles 16 la convocatoria para elección de integrantes del Poder Judicial que se celebrará en el 2025. La sesión de este lunes inició con dos mociones suspensivas presentadas por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, con los que legisladores de oposición intentaron frenar el debate, con el que el argumento de que las modificaciones a la LEGIPE tienen algunos errores que deberían ser subsanados. Emilio Suárez Licona, diputado del PRI, y Julián
Rementería, legisladores del PAN, ejemplificaron que los artículos 533 y 534 de la reforma a la LGIPI tienen un párrafo con redacción idéntica. Minuto de silencio. Grandes legisladores tenemos, sea la bancada que sea, ¿eh? En el numeral 3 del artículo 533 de la LEGIPE se indica: emitida la declaración de validez de la elección, el Instituto comunicará los resultados a la Sala Superior o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación según corresponda. Mientras que el numeral segundo del artículo 534 señala: emitida la declaración de validez de la elección, el Instituto comunicará los resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda. A pesar de esta duplicidad, los diputados de Morena y sus aliados aprobaron con 342 votos a favor y 128 en contra los cambios a la LEGIPE, una de las dos leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Se nos había dicho que las leyes secundarias otorgarían certeza y certidumbre ante los flagrantes inconsistencias derivadas de la reforma constitucional, y nada más alejado de la realidad, expresó Suárez Licona al hablar sobre los artículos 533 y 534. Errores de forma. En la forma atacan. Dicen por ahí que tu jefe, que mucho te habla sobre redacción y acentuación y todo, es que quieren evitar su flagrante desconocimiento de la sustancia, el dogma. Lo dejo a título. El diputado del PRI presentó una propuesta de modificación para enmendar esta duplicidad. Sin embargo, su propuesta fue rechazada por la mayoría en una votación a mano alzada. El juez Julián Rementería del PAN también hizo notar lo parecido en la redacción de los artículos 533 y 534 durante la sesión. En Acción Nacional no apoyamos una reforma que nació de una venganza, y lo único que está ocasionando es la destrucción judicial, el sometimiento y la desaparición de la división de poderes, aprobando un dictamen lleno de pifias, de errores e incongruencias. Ni siquiera fue leída y analizada, solo votaron por instrucción. Me pregunto, ¿y lo leyeron los legisladores del PAN, del PRI? ¿Saben de lo que están hablando? Sus asesores saben de lo que están. Interesante. La redacción de los artículos 533 y 534 no es solo el único error que los diputados de oposición han señalado. Hace unas semanas, especialistas y legisladores también advirtieron que la reforma del Poder Judicial tiene una contradicción en los artículos 94 y 97 de la Constitución. El artículo 94, recientemente reformado por Morena y sus aliados, establece que cada 2 años se renovará la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base a los resultados de la elección del Poder Judicial, mientras que el artículo 97 mantiene el mecanismo anterior, con lo que los y las ministras eligen al titular del máximo tribunal. Hay una contradicción. Me pregunto, ¿y no las leyes actuales están llenas de contradicciones? ¿No a los jóvenes cuando se les enseña la materia existen lagunas, existen vacíos? ¿O cuando se les enseña la materia de argumentación jurídica, se contraponen y es técnica legislativa? Hay un artículo que te permite y otro que te prohíbe. Existe ambigüedad y es una falacia. Morena defiende cambios a leyes secundarias. Los integrantes de Morena se mantuvieron firmes en su idea de no aceptar ningún cambio a las leyes secundarias de la reforma judicial. Esto porque tenían el tiempo encima para aprobar los cambios a la LEGIPE y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación,
Otra minuta que fue aprobada en lo general y en lo particular con 342 votos a favor, 125 en contra. Hugo Eric Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional, fue el encargado de presentar 2 minutas ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Los nuevos instrumentos contenidos en el dictamen que hoy se somete a la discusión ya esté soberanía con pertinentes e imprescindibles para que cualquier mexicana o mexicano que decida contender a un cargo del Poder Judicial pueda iniciar un procedimiento para modificar, revocar o anular los actos y resoluciones y garantizar de manera plena sus derechos electorales, expresó Flores. La aprobación de las leyes secundarias se registró en menos de una semana en el Senado y en Cámara de Diputados, a pesar que los legisladores de Morena habían identificado cambios que se pudieron hacer en la LEGIPE y en la Ley de Medios de Impugnación. Pregunto, ¿no es una costumbre que se viene arraigando? Técnica legislativa, ojo. Las leyes salen al cuarto para las 10. Es un dicho, no es nuevo. Diría la jurisprudencia, confesión calificada divisible. En lo que me interesa lo acepto y en lo que no, no. Lo dejamos ahí. La semana pasada, diputados morenistas entregaron a los senadores de su partido propuestas de modificación, sin embargo no fueron aceptadas. A eso orilló a que la Cámara de Diputados aprobara en sus términos las leyes secundarias. Si no lo hacían así, los documentos se hubieran regresado al Senado para una nueva discusión un día antes de la emisión de la convocatoria de elección para el Poder Judicial. Lamentablemente, el Senado pudo haber hecho varios cambios que nos hubieran evitado varias discusiones que seguramente se van a dar. Lamentó el pasado domingo Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, que fue el primer equipo de trabajo de la Cámara de Diputados que dio a su aval al cambio de las leyes secundarias. ¿No ese es el trabajo de los legisladores? ¿No se discute todo en los parlamentos? Cosas de fondo, no de forma. Y ahorita vamos a ir para allá. Aunque Julio César Moreno preveía que los diputados morenistas insistirían con los cambios en las leyes secundarias, esto no sucedió. Ya en la discusión del Pleno, los diputados morenistas respaldaron en sus términos las modificaciones a la LEGIPE y a la ley de impugnación. Leonel Godoy, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, argumentó que en las elecciones del 2 de junio el pueblo mexicano le dio a Morena la posibilidad de reformar por sí mismo la Constitución y advirtió que no escatimarán en utilizar ese poder. Con plenitud lo vamos a ejercer y los vamos a hacer solamente porque tenemos la mayoría calificada, conforme también a la Constitución, para aplicarla aquí en las reformas que se requieran de materia constitucional y legal estas condiciones de la reforma del Poder Judicial, expresó Godoy. Mariana Benítez señaló al presentar la postura de Morena que las posiciones de compañeras y compañeros que piden hacer cambios a la minuta con el objetivo de postergar esta aprobación son irrelevantes, por decirlo menos, porque lo que pretenden es provocar que el Senado no cuente con las bases necesarias para emitir dicha convocatoria. Ya lo venía diciendo, ¿no? Sus argumentos son innecesarios. Que si se repitió el párrafo, que si se repitió una coma, que las reglas para la elección del perjudicial. Luego de la aprobación de los cambios a la LEGIPE y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, las minutas fueron enviadas al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La presidenta Claudia Sheinbaum solo tardó un par de horas en publicar la LEGIPE en el Diario Oficial de la Federación, luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, para que los cambios a esta ley entren en vigor desde el martes 15 de octubre. Hasta las 23 horas con 45 minutos, la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación no había sido aprobada. PRI, PAN, ¿se extrañan de eso? Siempre es así, independientemente de los partidos. Con la aprobación de estas leyes reglamentarias, todo está casi listo para la primera elección del Poder Judicial en la historia del país. En total,
464 cargos de magistrado, 386 de juez federal y todos los puestos de ministros de la Suprema Corte serán elegidos mediante voto popular en junio del 2025. En el 2027 se renovará otra tanda de cargos dentro del Poder Judicial. Ayer cuando platicábamos de eso, ¿no? Que hay algunos pecadores que están pagando los justos. Tenemos que informarnos. Gracias a Animal Político por compartirnos esta información y pasamos a la siguiente, que es algo más importante. Dice el debate, el análisis del debate que están realizando los legisladores, nuestros flamantes legisladores. Repito, yo no tengo posición partidista, ánimo partidista. Lo que menos me importa o me interesa es quién gane. No vivo de esto, señores. Todos peleamos nuestra cartera. Murió la justicia, dice en una nota Julio Astillero. Dice, diputados priistas ingresan a San Lázaro con corona funeraria. Por Isaac Rosales de Astillero informa. Señores, tenemos un congreso que más parece un circo romano. Tachan, que no hagamos caso a los morenos. Pero, ¿qué seriedad es esta? Miremos una foto. Murió la justicia, una corona. Queremos argumentos, señores. Queremos datos crudos. Queremos cuestiones donde sí nos señalen que tenemos que ser un país de primer punto, somos inteligentes. Y dicen los flamantes diputados o legisladores del Partido de Acción Nacional, el PRI. Rubén Moreira, el nombre lo indica todo. Estamos de luto. Diputados del PRI ingresaron al Pleno de la Cámara de Diputados con una corona funeraria que traía un listón con la leyenda "Murió la justicia". Esto fue una expresión de protesta ante la discusión de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial en el Salón de Sesiones de San Lázaro. Estamos de luto. Hoy, dice Laura Brujes, una corona de flores fúnebres con la leyenda "Murió la justicia", debido a que hoy el Pleno se abordarán las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. En la misma tarde se aprobó una reforma general, primera ley secundaria, la reforma al Poder Judicial, la cual establece el reglamento para elegir por medio de voto popular a las personas juzgadoras. La aprobación de la reforma, la ley JIPE, ¿sí? Duró 4 horas de discusión y gracias a los votos de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, los cuales registraron 366 votos a favor, 203 en contra y 0 abstenciones. Y seguimos. La Honorable Cámara de Diputados aprobó en general el dictamen que reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de elección de personas juzgadoras. Y así podemos ir, extranjera corre a mexicanos, a su playa privada. Es parte, ¿no? Pues sí, tenemos que pensar y analizar antes. Comentaba mi alumna, exalumna, trabaja en el Poder Judicial Federal. Esperemos las leyes secundarias. No seamos carne de cañón. Pensemos, razonemos. Gracias. Si les gustó, por favor de compartir, denle like y suscríbanse. Bendiciones. Estaremos aquí en la próxima nota.